Bueno, pues Jaime Dunn, bienvenido a Tertulia. Dante, Un placer qué tenerte. gusto. Hace tiempo me debía esta entrevista contigo. Te venía buscando, pero obviamente habían muchas cosas, ¿no?, pasando en el país y se fue haciendo cada vez más complicado y bueno, ya al final nos hemos topado alguna vez ya antes y Así bueno, es. aquí en esta oportunidad que nos volvemos a topar ya pude agarrar algo de tiempito tuyo. No, y gracias por la oportunidad, Dante. Me lo debía. Este podcast se llama Tertulia porque la idea es tomar algo, si querés incluso picar algo mientras conversás, que es lo que se entiende de tertulia acá, digamos, ¿no? Perfecto. Y en ese esquema es también una excusa para yo hablar con gente con la que me interesa hablar. Y como te digo, me lo debía hace rato, principalmente porque durante la campaña, durante el periodo que vos has estado hoy por hoy, digamos, mucho en el foco público por las ideas que has ido comunicando, yo fui muy claro con respecto a mi posición desde el inicio, ¿no?, en las elecciones. Yo siempre he sido mucho, al menos en mis redes, de ser transparente con qué es lo que yo pienso o incluso qué propuestas me gustan más, qué me gustan menos. Y de las tuyas eran de las que más me encantaban, digamos, en cuanto al ámbito económico. Y ahí tengo bastantes preguntas. Claro. Y tengo bastantes cosas que me gustaría conversar contigo. Pero antes de eso, yo sé que la gente ya te conoce, yo sé que ya hay un contexto detrás tuyo, pero no sé si querés dar un background de cómo llega Jaime Dunn a decidir, primero, ser precandidato presidencial, ¿no?, que fue una etapa muy pesada, y cómo llega a este ojo público de decir, ok, me voy a poner mi cara para enfrentar y para fomentar las ideas del liberalismo. Sí, mira, Dante, claramente el hecho de que hemos estado 20 años con este régimen de izquierda tan dañino, tan destructivo, ¿no? No solamente para la economía, porque los bolivianos tienen que entender que este régimen no solo ha destruido la economía, ha destruido al país en absolutamente todo, incluyendo las instituciones, ha destruido la justicia. Por eso yo digo, Bolivia tiene una crisis multifacética, no solamente es económica, ha destruido hasta los principios, la moral. Este es un país que se ha vuelto totalmente inmoral. La ética, los que creemos en Dios, la misma fe, ¿no? El concepto de familia se ha eliminado básicamente durante los 20 años. Entonces, esa crisis, esa crisis multifacética tiene que ser solucionada. Y mira, yo he trabajado activamente en tratar de que haya una unidad. No estaba expuesto públicamente, pero charlando con los candidatos, con sus equipos, haciendo propuestas. Y hoy había trabajado un programa económico, de gobierno, sí, económico, para decirle, oye, vean un poquito de esto, del otro, como que todos agarraban una parte. Eso fue muy positivo. Y yo quedé tremendamente decepcionado cuando se habla de un bloque de unidad, descartando básicamente de los 20 candidatos que habría en ese momento, digamos, de la oposición, se descarta a 15, ¿no? Se dice, sí, a la mayoría va a ser de aquí para allá y todos los demás no valen nada, no sirven. Y esa es una decisión, no es necesario entrar a los detalles, pero creo que la gente sabe, una decisión tomada por alguien que dice, corto el queque aquí y los demás no sirven para nada, porque Bolivia, si va a tener liderazgos, vamos a ser solo nosotros. Samuel, Tuto, Camacho, Mesa, etcétera, y básicamente ellos. El resto no cuenta. Entonces, ahí hoy había una posición totalmente equivocada. Y bueno, me alejé, digamos, de todo eso, pero observaba con mucha preocupación de que el bloque llamado de unidad era lo más desunido que había. Sí, lo vimos todo. No, además una negociación de intereses, de preferencias, de tú me das esto, yo te doy el otro, y se ponen de acuerdo ¿en qué? En nada. Es más, ni siquiera se pudieron poner de acuerdo en encuestas. Cómo llevar las encuestas para determinar quién era el primero. Y eso va al rompimiento, en vez de discutir, por ejemplo, un programa económico común. Si es un bloque de unidad, tienen que hablar de lo mismo, tienen que estar detrás de lo mismo, ponerse de acuerdo, ¿no? Pero era
somos de unidad pero desunidos. Yo tengo mi cosa, vos tienes la tuya, Claro. no compartimos nada y al final cuando se establece el mecanismo de elección, que siempre fue el problema, ¿no? ¿Cómo vamos a elegir? Porque primero hay un acuerdo que no va a haber primarias, que creo que eso también fue algo tremendamente negativo y hago un paréntesis, como en Bolivia se ponen reglas, normas, pero vamos acomodándonos después, como, Claro, o sea, como queramos, digamos. mi abuelo dice la carga se acomoda en el camino, Claro, pero... ¿no? Y ese es un país, vamos a ir acomodando la carga Sí, y se establece al final y se evidencia en realidad la alta desconfianza que existe entre los bolivianos y entre los candidatos de la unidad. Entre los Entonces mismos. vamos a hacer 3 encuestas, tú haces la tuya, yo hago la mía y una neutra. Y ahí me queda claro en todo eso, de ese nivel de desconfianza y ese grado de manipulación que puede haber en las encuestas es tan complejo que al final el bloque de unidad lo que ha demostrado es que es imposible que haya unidad en el país de esa manera. Y cuando básicamente veo que el bloque de unidad se está desboronando, yo estoy moviéndome por ahí, que se haga algo y digo, Ya. se acabó. O Me sea, harté. No, Sí. no, además sí, me harté y además si realmente en Bolivia queremos cambiar algo, Dante, no esperes que lo hagan otros, lo tienes que hacer tú. Esa es la Concuerdo. conclusión a la que he llegado. Y me he sincerado conmigo mismo, digamos, porque yo siempre decía, no esperemos que otros lo hagan, lo tenemos que hacer nosotros. Y un día dije, con toda humildad y respeto, obviamente, porque siempre hay capas alternativas que pueden ser mejor, pero no se trata de quién es mejor, se trata de quién dice, yo lo voy a hacer. Y no es algo que puedas hacer solo. Y obviamente tienes que tener el apoyo de la gente, porque esto no es un trabajo solo. Es más, hoy en día no me considero que que Jaime Dun aquí, no. Jaime Dun está a la cabeza de todo un equipo y de todo un apoyo de miles de personas en el país que quieren cambio. Pero ojo, y aquí Dante es algo bien importante, que mucha gente no se ha dado cuenta y era en realidad el dato estadístico más importante, aún de esas encuestas truchas y qué sé yo, que han aparecido muchas. Desde la primera encuesta que hizo Marcelo Claure y las otras que salían, no solo preguntaban, ojo, si las elecciones son el domingo, ¿por quién usted vota? Había un montón de preguntas de cosas... qué opina de tal cosa, del otro, era una especie de referéndum, digamos, Sí. pero había una pregunta que era importante. ¿Usted está de acuerdo con el cambio? ¿Usted quiere renovación? ¿Usted quiere, además, quiere un cambio rápido, lento? Y en realidad a mí no me importaba tanto quiénes estaban en la preferencia electoral, porque eso cambia de día a día, pero lo que no va a cambiar son eso, cambio rápido, renovación, y eso constantemente en todas las encuestas estaba entre el 82 y el 89% de los encuestados decía queremos cambio, queremos renovación y queremos cambios profundos y rápidos. Eso yo vi y dije, caramba, ese es el mensaje real que nadie está viendo. Entonces, por eso mi lucha hasta el día de hoy en el ámbito político es trabajemos en figuras nuevas, en ideas nuevas, hablemos de renovación y cambios profundos, porque la gente quiere eso. Y yo sostengo que eso todavía la gente quiere. Entonces, por eso la introducción de mi persona y otras figuras nuevas en el ámbito político ha sido algo que ha llamado mucho la atención. Y por supuesto nuestras propuestas han sido recibidas de buena manera. Claro. Ahora tú sabes que ha habido encuestas, Sí. y yo las he visto, las con Sí. Jaime Dun y sin Jaime Dun, Sí. y las diferencias son muy grandes. Son muy fuertes. Son muy fuertes, son muy grandes, y yo sostengo que hay que mantener la línea del cambio profundo y la renovación en Bolivia. Por eso tampoco he apoyado yo y no apoyo a ningún candidato. No como la gente cree, ¿no? Que es el cálculo político. No, porque
Yo no creo en este sistema que lo llamo, que tenemos en el país, un sistema prebendal, coludido, donde se ponen de acuerdo para que no haya primarias, donde el Tribunal Electoral se pone de acuerdo con los partidos para violar la ley. Podemos hacer una lista de las violaciones que hay en la misma ley electoral, la ley de partidos, cómo se ponen de acuerdo, coluden. Hay una oposición funcional, ¿no? que ha coordinado con el oficialismo. Todas esas cosas... Bueno, mira, la justicia hoy en día, el sistema de partidos políticos que no existe, prebendal, se venden cargos, toda esa corrupción, toda esa porquería que hay, es el sistema. Sí, sí. Entonces yo he dicho, no puedo ser parte del sistema. Al apoyar, qué sé yo, estoy apoyando eso, tengo que estar de afuera. Que se te criticó mucho, ¿no? Sí, y yo sé, la gente critica, pero tienen, y ojalá la gente entienda que... Y seguro harían lo mismo si es que hubiesen visto cómo funciona este sistema. Porque yo he visto algo que la gente no ve. Me he metido al lodo y me he zambullido y abierto los ojos abajo y todo es plata, corrupción, negociaciones. Hermano, se cuotea el poder en este país. Y yo tenía propuestas de Jaime, apóyame esta vez, yo te apoyo después, y presidente vas a ser tú, y vamos a hacer esto, y vamos a mover los hilos de aquí para allá. Yo manejo, obviamente, te dicen a estas personas. Bueno, ves en el día a día, ¿no? Las mismas normas, como te digo, como en el mismo sistema electoral. Primero, lo pongamos claro, Dante, la gente tiene que saber, ningún partido político, ninguno, cumple las normas que están vigentes. O sea, no podrían ser partidos. El mismo PDC está dividido en 3. A ver, pregunta si han cumplido todas las normas, ¿no? Se ponen de acuerdo, ¿no? No cumplamos esto, no cumplamos lo otro. Y te voy a poner un ejemplo de algo que se está incumpliendo en la norma. La normativa vigente dice que el programa económico del candidato es el que se presenta en el órgano electoral plurinacional. Sí, sí. Y la ley dice que ese es el que tienes que cumplir. No puedes hablar de otra cosa. Pero aquí hablan, ¿no? Que voy a regalar esto, que voy a hacer el otro, que los bonos, que la casa de 2 pisos. Eso no está en el programa original. Y la ley dice que cada 6 meses, cada 6 meses el Tribunal Electoral tiene que evaluar la ejecución del programa. Y la ley dice que el programa económico, en este caso de Rodrigo Paz, se tiene que ejecutar mínimamente 20% al año. Y el Tribunal Electoral tiene que hacer un seguimiento y una fiscalización. Y esto viene desde los anteriores gobiernos. ¿Tú has visto alguna vez un informe sobre el cumplimiento del programa de gobierno de Arce? No. ¿O de Evo? No. Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Que el Tribunal Electoral cumple lo que ve conveniente e incumple el resto. Por eso ese Tribunal Supremo Electoral de Supremo no tiene absolutamente nada. Lo dijiste ayer, creo, en el evento, ¿no? Sí, lo dije. Estuvo muy bien. Aclarando un poco, claro que es, porque yo recuerdo cuando salió este debate con respecto al si tienen que cumplir el programa o no, la ley es clara en un punto en el que al final vos podés proponer un programa en la candidatura, pero ese se puede ajustar una vez llegas al gobierno. O sea, no es un programa que propuse esto y se va a cumplir al 100% lo que dije, porque al final yo creo que todos estamos de acuerdo, gobernar un país no es una cajita cuadrada y va a salir todo como vos planeaste. Tiene que tener cierto grado de flexibilidad. Tiene que haber. Pero ajustemos la ley. Pero ajustemos, sí, exacto. La ley no dice eso. Justamente. Tiene ahí algunas cositas en donde vos podés, por ejemplo, actualizarlo. Está bien. Igual que un presupuesto del Estado. Y vos venís siempre y cuando cumplas la base de tu plan. Que no vaya en contra. Pero tienes que cumplir con una actualización formal. Exactamente. Aquí no existe. Sí, en eso estoy de acuerdo. Y también dice que siempre y cuando tenga sentido y coherencia con lo que propusiste. Por ejemplo, lo que vos decías, el plan del partido de gobierno era vamos a 50-50 con los municipios, vamos a quitar aranceles, vamos a irnos más por un gobierno más chiquito y vamos a eliminar el déficit, pero luego te propongo bonos y como eso no la propuesta con el plan no tienen coherencia, digamos, ¿no? Ahí sí la ley no te permite hacer eso, o no debería. No debería. Sí. Exacto. Hablando un poco de esto, porque la verdad es que aquí, digamos, hay varias cositas que tocaste que están interesantes. La primera, este cuoteo político es algo, no sé si lo ves así, pero es algo heredado. O sea, históricamente en Bolivia
desde cuando se hacían las megacoaliciones, ¿no? Se daba este cuoteo político. Entonces es como que un proceso histórico que ya llevamos en la forma en la que se maneja la política en el país y siempre ha sido dañino. Creo que no es que ahora es dañino, siempre lo ha sido. Obviamente hemos visto cómo igual cuando un solo partido tiene mucho poder y te quiere llevar por el lado equivocado, termina siendo también catastrófico. Sí. ¿Cuál crees vos que es el balance ahí? A ver, lo que pasa es que la misma intencionalidad antes del cambio de la Constitución, cuando se escogía el presidente, los tres primeros, ¿no es cierto?, te obligaba a una negociación. Pero una cosa es el resultado de una negociación por el bien del país, claro, ¿no es cierto?, donde se llegan a acuerdos políticos que siempre tienen que haber. Pero otra cosa es el extremo del cuoteo, donde no me importa el país, lo que me importa es que me des la aduana, que me des impuestos. O cuántos cargos yo tengo. O me liberes de estos cargos. Pero ese es el tipo de cuoteo. Una cosa es, digamos, de alguna manera, la división del poder de acuerdo a los intereses del Estado y llegar a un acuerdo nacional por el bien del país. Y a los intereses de la gente, ¿no? Porque obviamente yo voté por Pepe porque me interesa lo que Pepe dijo y por Martín porque me interesa lo que Martín dijo y a los dos estar con poder. Claro, correcto, ¿no? Por ejemplo, la implementación del 21060 ha tenido que ser la unión histórica, entre un montón de gente, de varios partidos y gente muy importante en la política nacional que se ponen de acuerdo, un ADN, un MNR, ¿no? De decir, señores, hay que salvar la patria y para eso hay que hacer esto. Y gente que se mataba en las calles, ¿no? O sea, partidos que tenían históricamente peleas fuertes, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero ahora hemos ido a un extremo donde no es por interés del país. Es más, fíjate hoy en día, no lo digo yo, cuando tú ves el FRI, demócratas, ves el tema del PDC, son intereses, ni siquiera son partidarios, son personales. Para empezar, los partidos ya son de personas. Es decir, de individuos o de familias. Y tiene precio, pero yo lo he escuchado, ¿no? Muchos me critican y me dicen, Jaime fue adenista, después fue menerrista y después se fue con el PDC y después se fue con... por los partidos que va saltando de uno al otro, que te van no sé qué, y las siglas como si fuera un minibús. Y va NGP y no sé qué. Primero, no es que yo pasé por las siglas. Al revés, fue que las siglas pasaron por mí. Claro, te fueron ofreciendo y fuiste descartando. Descartando, ¿no es cierto? Porque ¿qué propuesta Dante era la que yo ponía sobre la mesa cuando hablaba con los partidos? Les decía, señores, nuestra reunión es primero para salvar Bolivia. ¿Están de acuerdo o no? Ok, sí, de acuerdo, está bien. Segundo, yo no pago por una sigla ni espero que me paguen por una sigla. La mitad te decía, bueno, entonces ya no hay mucho que hablar, digamos. Sí, no, o sea, hasta aquí. Sí, no. Y tercero, cero cuoteo. Meritocracia. Y eso te rompía muchas de las conversaciones. Es más, con NGP, las tres cosas se han cumplido, ¿ya? Debo decirlo, debo reconocer eso. Y es más, cuando hemos hecho la lista de diputados y senadores, nunca hemos llegado a establecer cuántos eran míos y cuántos del uno del otro, porque era de todos. Claro, ¿no? Era una lista en función función a lo que sea mejor. Sí. Y es más, para que no haya discusión, porque la hubo en su momento, no sabíamos cómo hacerlo de las listas exactamente, porque presentan nombres. Claro, porque estaban muy acostumbrados claro, vos 15, vos 30, vos 20. No. Sí. Yo propuse la utilización de inteligencia artificial. Y alguien me dijo, es la primera vez en la historia de Bolivia que se va a usar un sistema totalmente neutro. Y hemos dejado que la inteligencia artificial nos diga quién debería ser candidato, para qué y cómo. Y los rankea. O sea, introdujiste los datos de los candidatos y dijiste los, a ver cuáles. Datos, sí. Y además, ¿cuál era en el algoritmo? Por ejemplo, se puso... Primero, que sean independientes. Segundo, que no tengan problemas con la ley. Tercero, que no sean de izquierda. Cuarto, ojo, no puede ser masista. Claro, no puede ser ese, ¿no? Te quedaste con poco. Quinto, análisis curricular, que tengan la capacidad, etcétera, etcétera. Y
ahí descubrimos dos cosas complejas. Primero, que los puntajes en general eran bajos, y eso significa que en Bolivia en general, ¿no?, la gente que entra a la política no necesariamente es la mejor. Sí. Y eso me preocupaba muchísimo. Los puntajes eran bajos, pero aún así podríamos decir: este es el que ha ganado para primer senador de tal lugar porque tiene el puntaje más alto. ¿Están de acuerdo? Sí. Claro. Y nunca preguntábamos de quién es él. Claro. ¿No? Era el mejor entre los que había, digamos. El mejor que había. Y mira, haciendo ese filtro, no logramos hacer en el 100% porque no había el tiempo suficiente. Claro. Además, el sistema tomaba hasta 9, 10 minutos por persona en su análisis. Me imagino. Y cuando tienes que hacer 300, no tienes el tiempo. Logramos hacer más o menos un 30-40%. Pero, ¿qué hemos descubierto ahí? Descubrimos gente que estaba en función pública, que no debería estar postulando. Y hago otro paréntesis. Uno de los grandes acuerdos también ilegales que ha habido en todo esto, y que se ha ido hasta un tribunal constitucional que ha sacado una sentencia ilegal, es eso: 3 meses antes de ser candidato no puedes estar en función pública, sí. Al menos que seas presidente o vicepresidente. ¿Se ha aplicado eso? No. Solo dejo esa pregunta ahí, ¿no? Sí. Pero bueno, es la forma que se hacen las cosas en el país. Pero sí, justamente se hizo un debate porque todo el mundo en la cabeza teníamos que los que estaban candidateando, que estaban en función, deberían haber renunciado. Claro, o sea, ya deberían haber... Porque eso era lo que se hacía antes. Claro. O sea, si no solo eso, está en la Constitución. Exacto. ¿No? Es que pero se manipula todo eso, en mi entender, porque las leyes se manipulan desde el Tribunal Constitucional. No solo que se autoprorrogan, sino sacan contrarreformas constitucionales, que es otro tema, que es algo con lo que yo me opongo. Pero lo que te quería decir es: encontramos gente en función pública, encontramos gente de otros partidos, encontramos 3 casos con delitos penales, y penales serios y complejos, acusaciones no solamente de narcotráfico en algún caso, sino también temas pendientes con impuestos internos de millones de bolivianos. Mira, y gracias a Dios usamos eso, ¿no? Claro. Pero ¿a qué me voy? Eso, por ejemplo, lo pude hacer con NGP, pero no lo podría haber hecho con los otros partidos. Así es. Justamente sí, yo vi mucho que te criticaban toda la recorrida de partidos que hubo. Pero, digamos, cuando uno entiende un poco, bueno, yo soy joven, literal. Generalmente, yo creo que mi edad votante empezó con el MAS. Claro, de la mayoría de los jóvenes. Son 20 años. Sí, son 20 años, digamos. Yo tenía 16 cuando el MAS entró. Es una locura, digamos, ¿no? Entonces, obviamente yo era un joven muy curioso del tema político. Yo ya discutía con mi padre desde que Tuto logró la presidencia, pasando de ser vice a ser presidente en la época con Banzer. Y mi padre empezó a trabajar para el programa de Naciones Unidas. O sea, que se abrieron algunas cosas interesantes en ese entonces, me acuerdo. Pero en esa ruta... si entendés un poco cómo se maneja la política en el país, entendés un poco que cada sigla viene y te busca, te dice: te presto mi sigla, pero te la presto con condiciones. Eso es como... Es más, Dante, una sigla me ha propuesto un fee mensual. Me propuso un fee mensual. Okay. Te pago para que vengas con mi sigla. No. Que yo tenía que pagar, o sea, un alquiler de la sigla. ¿Y sabes qué es lo más complejo de esto? Y espero algún día poder hablar con mayor libertad de todo esto, porque obviamente hay que tener pruebas también, claro, ¿no es cierto? obvio. Y las pruebas... El problema son las pruebas, porque esto es algo que se hace en sobremesa. Sí. Hay un partido que dijo no solo que hay un fee mensual que hay que pagar, sino de los diputados y senadores que vayas a poner, cada uno de ellos un porcentaje de su dieta parlamentaria tiene que ir al partido. O sea, tienes... Imagínate, siglas en alquiler, asambleístas en alquiler, qué complejo. ¿Y sabes cómo yo veo esta cosa? Y encima el Estado les da un presupuesto, ¿no? Encima, no, pero mira, pero ¿cómo veo esta cosa? Si tú puedes ser un presidente que alquila una sigla, la sigla puede decir que se ha alquilado un presidente. Sí. ¿Qué connotación tiene eso? Es complicadísimo. No, y aparte,
el dilema moral, luego si vos querés hablar de eliminar la corrupción o eliminar o darle independencia a las instituciones. Si estás con esa base, con esa estructura, ¿cómo puedes hablar de luchar contra la corrupción si la corrupción, la inmoralidad, la falta de ética, de principios y convicciones es la base sobre la cual tú estás llegando al poder? Por eso yo no puedo ser parte de ese sistema, Dante. Quiero que la gente me entienda. Yo estoy en contra de eso. Entonces no puedo ser tan hipócrita, decir, yo apoyo porque te vuelves parte del sistema. Por eso yo prefiero estar, digamos, en una situación como la de ahora, donde puedo en libertad criticar al sistema y no pecar en permanecer en el silencio como parte del sistema. Claro, que hay una diferencia entre no tomar partido y ser neutral. Yo considero, porque alguna vez lo he charlado, yo considero que no has tomado partido, pero tampoco has sido neutral. No soy neutral, soy opuesto a todo eso. No, pero sí, ¿no? Pero principalmente porque no has dejado de comunicar cuál es la ruta que vos crees que tiene que llevar el país. Y bueno, y lo dijiste en su momento, ¿no? Cualquiera que quiera mi plan económico, aquí está, sin ninguna condición, tómenlo por el bien del país. Y a mí eso me pareció de las mejores cositas que he visto en estas elecciones. Porque es literal lo que uno piensa que si realmente velás por el bien del país, deberías hacer como candidato. Así es. Es decir, mis ideas sin condiciones. No, y te diré, no solo que sin condiciones, sino que ha sido muy bien recibida por todos los candidatos. Sí, ¿no? sí. Ese es más... creo que esa ha sido una victoria que has logrado sin necesidad de ganar. Porque he visto muchas medidas tuyas en muchos planes. Yo lo charlaba mucho. Vos con Tuto tenían muchas coincidencias en muchos aspectos. De hecho, en algún momento yo dije, ahí habría algo interesante que armar. Entiendo dónde está tu límite de yo de aquí no paso, yo de aquí no apoyo. Me queda clarísimo hoy por hoy. Ahorita que te estoy escuchando, tiene todo el sentido del mundo porque los valores no se venden, no se negocian. La gente tiene que entender, yo no he entrado a la política por pegas, no he entrado por una cuota de poder. Claro. Y por eso, yo repito, como todos los liberales sabemos, nosotros no apoyamos a personas, apoyamos a ideas, a planes, a propuestas, a principios. ¿Qué es lo que se ha perdido en este país? Sí, sí. Y eso te lleva al tema de partidos políticos, ¿no es cierto? Sí. Los partidos políticos no tienen principios, no tienen convicciones, no tienen ideología, no tienen filosofía, son siglas. Porque si no, pues hay incompatibilidad. ¿Cómo Tuto va a estar con el Frente Revolucionario de Izquierda? Lo que pasa es que de izquierda ya no tiene absolutamente nada. Qué bien que no lo tenga, digamos, ¿no? Excelente. Pero que refleje eso en su sigla, ¿no? O en su estatuto, pero no cambiar los estatutos tampoco. Nada, ¿no? Entonces son cualquier cosa. Sí. Entonces, por eso, más bien, ¿cuál es el rumbo que hay que seguir? Hay que reconstruir la institucionalidad de los partidos políticos, aunque la ley y la norma no es muy buena, pero hay que cumplirla. Claro. Estamos por eso en ese trabajo. Entonces, en una próxima elección que participemos, queremos pues que la gente sea de nuestro partido. Además vamos a tener ya estamos armando nuestra escuela, en este caso liberal, y tiene que ser certificado por el partido. Eso me pareció una genialidad. O sea, yo entiendo cómo se tiene que mover la política. Te voy a ser sincero, la gran mayoría de las cosas que he visto de vos son muy antipopulistas y eso en política te quita, no te suma. En Bolivia, porque Bolivia es un país muy popular, o sea, es muy populista. Muy populista. Entonces, muchas de las cosas que decís van en contra del populismo. Y eso te va a quitar, ¿no? Políticamente hablando. Pero mira, Dante, yo insisto, cómo veo la cosa, disculpa que te corte en ese punto que es importante. Tú tienes que ganar votos por principios y convicciones, no por lo bonito que tienes que hablar para ganar ciertos votos. Y así como en la política vas a luchar por tus principios y convicciones y vas a tratar de ganar votos por eso, tienes que estar dispuesto a perder votos por eso también. Sí, exacto. Y ahí, digamos, en esa estructura, una medida que seguramente te va a quitar mucho
muchos adeptos, mucha gente que se podría unir a tu causa, va a ser esa. A que a mí me parece una genialidad, me parece que es lo mejor que se ha propuesto post-elecciones, ¿no? La idea de formar un partido con gente que tenga que estudiar o tenga que tener claras sus ideas antes de pertenecer al partido. Porque la gente pertenece a los partidos porque, bueno, antes era, mi papá es del MNR, soy del MNR. Me acuerdo muy bien, era como elegir equipos de fútbol. El partido, ahora soy yo. Exacto. Ajá. Era como elegir un equipo de fútbol, ¿no? O sea, ¿de qué sos, Oriente o Blooming? Oriente, ¿por qué? Porque mi papá es Oriente. ¿Sos MNRista, mirista, denista, MNRista? Porque mi papá es MNRista. Digamos, ¿no? A mi abuelo le han dado tierras en la época del MNR, entonces yo no suelto el MNR. O, digamos, hoy por hoy no tengo pega gracias a este partido, este es mi partido. Entonces no es ni por las ideas. Nunca por convicción y principios no sirve. Exactamente. Así es sencillo. Entonces justo lo que vos proponés, a mí me parece, claro, yo quiero militar en un partido, tengo que entender de qué va ese partido. Tengo que entender cuáles son sus objetivos, cuál es su estatuto, que igual lo peleo mucho con el tema de cada elecciones, y lo digo mucho porque yo he hecho encuestas privadas con colegas míos, gente con masterados, con doctorados, gente profesional, y les preguntás, ¿por quién vas a votar? Y te dicen tal, la tienen clara, pero le decís, ¿y te has leído el plan de gobierno? No. Así es. No, y es más, todo es tan caótico la forma que se hace. Mira, te voy a decir, Dante, una cosa, que lo he visto en carne propia, y he visto cómo se han hecho las cosas en esta elección, y no es muy diferente a las anteriores. El armar la lista de diputados y senadores es un despelote total y absoluto. Claro. Hay plata, hay cuentas por pagar y cobrar, hay intereses de todo tipo. Es más, yo te aseguro, Dante, te aseguro que tú, yo y cualquier persona que está viendo, cuando hacen una lista para la gente que van a invitar a su cumpleaños, la hacen con un nivel de análisis más profundo que para escoger los asambleístas en un partido político. Complicado. Esa es la realidad a la que hemos llegado. Es más, yo te aseguro que el presidente o el candidato en su momento no conoce al 90% de la gente de las listas. Bueno, eso está claro desde el punto de que ni siquiera las tenía completas, ¿no? Así es. Y otra cosa que he visto en todo esto es que como es más por promesas, acuerdos y en muchos casos por plata, porque se subastan muchos de estos cargos, tienes gente que como no viene con convicciones y principios, y mira, no te voy a decir exactamente a cuál candidato, por ahí un candidato me dijo, no, Jaime, mira, yo estoy tranquilo porque tengo tantos senadores y tantos diputados. Yo lo miré fijamente a los ojos y le dije, ¿realmente tienes esa cantidad de senadores? Y claro, él me dijo, tienes razón, no es seguro. No. Es más, Dante, yo voy a hacer una revelación aquí en tu programa. Se ha distribuido ya a la Asamblea y de manera no solicitada y manera contraria a mis principios, ha venido a mi casa un grupo de parlamentarios a decir, nosotros en realidad queremos trabajar con usted. Yo le dije, pues yo ni siquiera soy candidato, no importa, creemos en lo que usted propone, no en lo que nos proponen estos. Es más, no proponen nada. Y les he dicho, señores, eso lo veo totalmente aberrante. Ustedes se tienen que deber, ¿no es cierto?, al partido con el cual han sido elegidos. Y a los principios y me miraron como, y las propuestas Jaime, que han hecho. Sí, Jaime, no seas ingenuo, no funciona así, ¿no? Y cuando yo los contaba decía, ay, Dios mío. Sí. O sea, no soy ni candidato y tengo una bancada más grande que algunos de los que han participado. No, gracias, señores. Ahí nomás. Otra vez, no puedo ser parte del sistema, ¿entiendes? Claro. Yo creo que eso es muy complicado, pero digamos, no te voy a decir que es muy cierto, pero porque no tengo la constancia, pero es algo muy secreto a voces, ¿no? Sí. O sea, la mayoría de los que se postulan a estos cargos son gente que va cambiando de partido. O sea, que no, ni siquiera, como me dijiste, ni siquiera es que están en uno con una idea, con un carácter, y lo que hacen es intentar posicionarse en lugares que le permitan llegar a donde ellos porque quieren. El interés es personal. Exacto, el interés personal. Y eso creo que nos ha hecho mucho daño,
pero también no sé si entendés que para lograr lo que estás buscando, lo más pesado va a ser la batalla cultural, como se dice. Porque hay que cambiar la forma, la forma en la que se piensa dentro de nuestro país. Todavía somos un país, bueno, también somos un país joven. Si nos comparamos a nivel mundial, somos un país adolescente, si querés. Y es complicado que la gente avance hacia un escenario en donde diga, ok, ya no voto por candidatos, voto por planes de gobierno, ya no miro la cara de a quién le estoy dando mi voto, sino miro las propuestas de a quién le estoy dando mi voto, y ya no me dejo llevar por promesas, sino me dejo llevar por argumentos. Eso es muy, muy difícil por el nivel, y esto lo digo con respeto porque la gente siempre piensa que cuando le decís ignorante a alguien es insultarlo. Y la realidad es que todos somos ignorantes. Algo somos ignorantes, sí. Y la ignorancia es un proceso que no puede ser un insulto porque es algo que vos podés dejar. Es algo que vos podés superar. Depende de ti. Yo creo que se puede. Se puede superar la ignorancia. Lo que no puedes superar es cuando no aceptás que sos ignorante. Ahí es complicado. No, y peor, cuando tú te metes a hacer algo que no sabes. Sí. Y especialmente uno de los daños más grandes, por ejemplo, que puedes ver los últimos 20 años, cómo la meritocracia se desecha y a propósito se dice, no, es que hay que dar oportunidad a la gente. ¿No? Entonces, bueno, pero él no sabe absolutamente nada de eso. No importa, pero que hay que darle la oportunidad porque eso es justicia social. No, eso no es justicia. No. Eso no es justo. No es justo. ¿No? ¿Cómo puedes poner a manejar la nave del Estado que involucra las vidas, el futuro, los sueños y las aspiraciones de millones de bolivianos con alguien que no sabe cómo manejar esa nave? ¿No? Es más, pongamos un ejemplo total. Yo a veces exagero en los ejemplos, pero creo que es esa manera de entender lo que estoy diciendo. ¿Qué tal que tú estás en un aeropuerto antes de subir al avión y comunican, señores, la tripulación que tiene este capitán que tiene, no sé, 60,000 horas de vuelo, no sé cuántas horas, se va a cambiar por justicia social y ahora va a entrar Pedro, que toda su vida ha querido ser piloto, no tiene las horas de vuelo, pero es justo, hay que darle una oportunidad. Ya lo hemos capacitado. Ha visto unos cuantos videos, pero ojo, le demos la oportunidad de aprender, claro. ¿no? Sí. ¿Te subes a ese avión? No, obviamente que no, ¿no es cierto? Es como, no sé si lo has escuchado este chiste, estaban dos profesores, estaban varios profesores de la universidad y les comunicaron, bueno señores, vamos a despegar, pero antes de despegar les quiero decir que sus estudiantes son los que han diseñado este avión y todos se bajan menos uno y le dicen, usted debe tener mucha confianza en sus estudiantes, ¿no? Felicidades, señor profesor. No, si lo hicieron mis estudiantes, esto no despega. Y eso que no despega, ¿no? Ahora, en estos gobiernos de los últimos 20 años se ha escuchado mucho el estamos aprendiendo. Es más, se lo decía públicamente. Denos la oportunidad de aprender. Es que está aprendiendo, yo escuchaba. Es que no seas injusto, no lo critiques, dale tiempo. Por favor, no funcionan así las cosas. Claro, la justicia está enmarcada en que él tenga la oportunidad de llegar ahí cuando tenga la capacidad de tomar el volante. Y sí, claro. Esa es la quieres hablar de que sea algo justo. Si quieres hablar de pues, justicia social, es que tenga la oportunidad de llegar. Sí, pero más allá que el concepto de justicia social es una cosa tan abstracta que no tiene sentido, pero no ponerlo porque... No puedes tú buscar justicia con alguien siendo injusto con el resto. Exacto. No puedes. Exacto. Es un poco, creo que... Bueno, aquí mi pregunta, una de las que quería hacerte ya hace mucho, es... ¿Vos qué entendés por liberalismo? ¿Cuál es tu base fundamental en esta idea de ser liberal o del liberalismo? Mira, hay varias definiciones al muchísimas, respecto, por eso ¿no la cierto? pregunta. ¿No? Desde el respeto irrestricto al proyecto de vida de la persona que se ha puesto de moda. Pero básicamente el liberalismo yo lo entiendo como la posibilidad de tú actuar de acuerdo a tu creencia, a tus principios, a tus posibilidades y tu voluntad, sin transgredir la libertad de otros,
en un marco donde el Estado es limitado, en un alto respeto a la vida, a la propiedad privada, buscando la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley. A mí me gusta pensar más en eso y ponerlo, ¿qué es liberalismo?, de una manera mucho más sencilla, como yo le explico a la gente. Es el hecho de poder levantarte todas las mañanas, tú en libertad de escoger la ropa que te quieres poner, el café que te quieres tomar. ¿Cuántas horas vas a trabajar? ¿Cómo vas a trabajar? Llegar a tu trabajo en paz, realizar tu trabajo y hacer tus aspiraciones de vida realidad sin que nadie te lo obstruya, y poniendo, por eso, muy importante, límites al Estado. Límites al Estado y moverte en un ámbito de libertad también, de comercio, la libertad de escoger. Pero aquí tiene que venir algo, Dante, que es muy importante, que tu libertad termina donde empieza la del otro, ¿no? Ese respeto por eso a la libertad significa que vas a respetar la libertad del otro. A mí me gusta mucho también esta definición muy sencilla que hace McCloskey, que dice: libertad es mover tus manos como te dé la gana hasta máximo la altura de la nariz del próximo. Sí. Del prójimo, perdón. Ajá, del ¿no? prójimo. Entonces, hay que ver así. ¿Y sabes qué? Yo prefiero usar esta definición, que yo sé muchos amigos liberales de texto los llamo, me van a criticar, pero es eso. Y sabes que, por eso yo digo, en el fondo, todos son liberales, pero no lo saben. Justamente esa es una de las frases que más me gustó entre las que has dicho, porque has dicho varias en la candidatura, y que dijiste, que es algo que creo que en esta batalla cultural del liberalismo se dice mucho. Conversando con alguien, cuando le haces las preguntas correctas, termina él entendiendo que es liberal. Y admitiendo que es liberal, sí. Nada más tienen que hacerle las preguntas correctas. Y la realidad es esa. El liberalismo, siento yo que más que porque últimamente se lo ha llevado a ser como una filosofía política o como un modelo político por todo el show que se ha dado después de la victoria de Milei, ¿no? O sea, como se lo ha intentado utilizar como una herramienta política. Pero siento yo que es más una filosofía. Es una filosofía, yo te diría, y es una forma de vida. Exacto. Eso es lo que es. Por eso el liberalismo a veces lo tratan de enmarcar dentro de un dogma como el comunismo, el socialismo, que esta es la lista de cómo funciona. Y si estos no se son cumplen, los que pueden ser liberales y estos no. Exacto. No es así. ¿no? Es una forma de hacer las cosas, es una forma de vivir. Por eso también de alguna manera está constantemente adaptándose, digamos, a la realidad mundial, digamos, ¿no? Entonces, eso es bien importante, es una forma de hacer las cosas, es una forma de vivir la vida, no es algo que esté inscrito en un manual, el manual del liberal, ¿no? 20 puntos. Sí, creo que hay un libro, ¿no? Que igual, un poco para todo hay, digamos, ¿no? Que habla un poco de eso. Que habla del liberalismo ya anárquico, ¿no? De llegar a un punto en el que... Y bueno, sí, mira... Sí, el anarcocapitalismo y las otras formas de liberalismo donde se busca la abolición total y absoluta del Estado, digamos, que de alguna manera hace que los extremos de izquierda a derecha se vuelvan a unir, porque el comunismo busca lo mismo, digamos, ¿no? Más o menos. Yo como veo, por ejemplo, ¿cuál es mi visión en eso? El Estado... Lo ideal sería que no exista, pero digo, lo ideal, lo filosófico. Es un mundo utópico. Claro, es lo que creemos en Dios. Justamente ahí te iba a hacer una pregunta que creo que va a lo que decís. ¿Cuál crees vos en esta filosofía que tenés que es la función principal del Estado? Este programa llega a vos gracias a nuestros patrocinadores. El número 1, Peyo Pagos. Peyo Pagos es una plataforma pasarela de pago que te permite hacer pagos internacionales a México, Europa o Estados Unidos en pesos mexicanos, euros o dólares. Además, te permite crearte cuentas bancarias virtuales en dólares, euros o pesos mexicanos. Peyo Pagos, además, es la única plataforma en Bolivia que te permite hacer Know Your Business. ¿Esto qué significa? Que te permite crear una cuenta virtual a nombre de tu empresa. Y esto es súper importante para aquellos que están
buscando importar desde cualquier parte del mundo, incluso desde China. Ya que de esta manera no vas a tener que hacer contratos de pagos por terceros para poder introducir tus productos a través de aduana, ni tampoco a fin de año vas a tener que explicar de dónde salieron los fondos cuando registres tus impuestos. Pero además de todo, Peyo Pagos te sirve excelente como una mesa de pagos para enviar y recibir divisas a cualquier parte del mundo. Si tenés un familiar en los Estados Unidos y querés mandarle dólares desde Bolivia, o si él quiere mandarte dólares desde Estados Unidos, Peyo Pagos es tu mejor opción, porque además cuenta con oficinas físicas en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Así que si quieres operar a través del mercado de las cripto para poder operar sin límites ni restricciones con tus dólares, Peyo Pagos es tu mejor opción. Y además es una empresa boliviana. Y nuestro segundo patrocinador, Bybit. Y por coincidencia también el segundo exchange más grande del mundo. Bybit es un exchange igual que Binance, en donde vos podés operar en el mercado P2P para comprar dólar cripto, ya sea USDT o USDC, y también podés comprar Bitcoin o otras criptomonedas. Pero además, Bybit te permite abrir una tarjeta virtual que te permite hacer pagos por internet sin límites ni restricciones. Tiene también plataformas de trading y muchos otros servicios más, como el Earn, que te permite generar ganancias a través de los dólares criptos que vos tenés guardados dentro de la plataforma. Y como Bybit es el segundo exchange más grande del mundo, pero quiere ser el primero, te da mejores servicios y te trata mejor que Binance. Así que si estás buscando un exchange para operar con tus criptomonedas, Bybit es tu mejor opción. Ahí te iba a hacer una pregunta que creo que va a lo que decís. ¿Cuál crees vos en esta filosofía que tenés que es la función principal del Estado? ¿Por qué hemos decidido formar un Estado? Sí, voy a eso. Mira, lo ideal sería que no exista, lo ideal. Es igual que, bueno, yo soy profundamente católico. Y lo veo de la siguiente manera también, con todo respeto. Lo ideal sería que todos cumplamos los 10 mandamientos. Es lo ideal. Es el mundo católico por excelencia y la perfección católica, si quieres. Pero sabemos que eso no va a pasar. Es imposible, es deseable, pero hasta el Papa se confiesa. Sí, sí. ¿No? Entonces decir que el Estado no existe es ese grado de absolutismo, idealismo, digamos, que sería deseable, pero sabemos que no vamos a llegar a eso. Entonces, algo de Estado tiene que haber. Sí, yo creo firmemente que tiene que haber, pero el tema es ¿para qué tiene que haber? No es que tiene que haber porque tiene que haber. No. Tiene que existir un Estado para protegerte la vida, para justamente desde un punto de vista del mismo Estado promover el respeto a la propiedad privada, a las mismas libertades y por supuesto para entregarte algo que es fundamental, ¿no? La seguridad jurídica. O sea, tú por qué eres dueño de ese celular y yo de esto, porque la ley lo dice. Exacto. ¿No? Sí, entonces, yo lo compré, tengo mi factura, es mío. Si vos me lo quitas, puedo ir a meter una denuncia y el Estado tiene que venir a proteger mi derecho de propiedad. El tema es cuando el Estado no funciona así, que es en el caso de Bolivia, ¿no es cierto? Claro que si la denuncia se la metiste a, no vamos a decir a quién, pero alguien cercano al gobierno, la denuncia no sirve. Pero ¿y eso a qué te lleva, Dante? Que si quisieras hablar del Estado, tiene que poner reglas y regulación, sí, pero regulaciones, yo las llamo regulaciones bandera verde, ¿ya? Que te puedo explicar de dónde saco eso. Los mismos mercados, el mercado libre es libre, pero funciona con reglas. Pero son reglas que son pro mercado, ¿no es cierto? Una bolsa de valores. Bueno, ayer hemos visto el mundo cripto. El mundo cripto dicen, sí, en Bitcoin no está el Estado. Ah, sí, pero hay reglas. Sí, hay reglas. Exacto. Pero hay reglas. Y hay consenso. Hay consenso, hay reglas y todas las respetan y por eso funciona. Entonces, tiene que haber normativa, reglamentación, pero que sea pro mercado, pro libertades y pro protección y no todo lo contrario. En Bolivia tenemos más bien normas y reglas que impiden, ¿no es cierto?, la protección de la propiedad privada, impiden las libertades. Es el Estado que te está limitando en absolutamente todo lo que tú quieres hacer. Entonces ese tipo de reglas son las que no queremos. El Estado, al final de cuentas, yo lo veo desde el punto de vista liberal. Para mí el Estado es un tremendo y desagradable dolor de muelas
pero lo necesitas. Es necesitas, parte de la sí. fisiología humana. ¿No es cierto? Exactamente. Entonces tratemos de que el dolor sea lo menos posible, Lo menos, sí. ¿no? Y lo más puntual posible. Sí, sí. Al final, por eso yo digo, un Estado, si lo quieres poner en tamaño, Claro. en número de ministerios, no debería pasar capaz de 6 o 7, no hay más. Claro. El resto deja al sector privado. Lo suficiente necesario para funcionar bien. Así Sí. es. No, y además la función del Estado, fíjate, es que el Estado tiene que estar para proteger y para servir a los ciudadanos, Sí. y no al revés. Nosotros en este momento estamos totalmente al revés. Entonces, tiene que haber por eso un empoderamiento de los individuos en Bolivia y de las mismas regiones, digamos, ¿no? Que- Entonces es fundamental por eso dar la vuelta al tema y decir el Estado está debajo de nosotros y no por encima como nos hacen creer que el Estado está ahí arriba y nosotros estamos aquí abajo. No, señor, tiene que ser Al revés. al revés. Sí, yo lo he charlado en otras entrevistas. Hay un malentendido del trabajo del funcionario público. El funcionario público piensa que trabaja para el Estado cuando en realidad en su nombre lo dice, vos trabajás para la población, Así es. no para el Estado. Nosotros pagamos su salario. Exacto. Nosotros somos el jefe. Sí, y ahí hay un malentendido tremendo del Así funcionario es. público, porque justo lo dijiste por los cuoteos, como que se deben a alguien normalmente, y eso termina provocando esa ineficiencia en el Estado y esa malversación, digamos, ¿no? Que se va Sí. dando. Y lo que tiene que entender, por ejemplo, a ver, estamos terminando una época electoral, todavía hay algo de electoralismo en el aire, digo yo. Sí. Y bueno, y se vienen las subnacionales. Sí. Ajá. Pero uno de los temas más importantes que tiene que entender también cualquier persona que es elegida es que el voto, que es uno de los actos soberanos más importantes de los individuos en libertad, es la transferencia temporal del poder a alguien a Sí. cambio de que me dé protección, me proteja las libertades, me proteja la vida, me proteja mi propiedad privada. O sea, es una transferencia temporal de poder a cambio de que tú hagas las cosas que yo necesito para vivir en paz y dormir tranquilo todas las noches. Sí, sí. Y una persona elegida nunca tiene que perder de vista eso, que el ciudadano le está transfiriendo el poder temporalmente para el cumplimiento de ciertos objetivos. Y por eso en el fondo tenemos, así como tenemos el derecho de transferir el poder temporalmente a alguien, tenemos todo el derecho, De bajo quitárselo. los mecanismos legales y constitucionales, de quitárselo. Justamente creo que se ha malentendido un poco la razón por la que le dimos poder al Estado. O sea, de un tiempo para acá, yo le llamo un poco, también tiene que ver con un poco la falacia que te cuenta la democracia, que es que porque la mayoría dirige a alguien no va a ser la persona correcta para el cargo. Así es. Que es un poco la falacia que tiene Así, el modelo. Claro, Sí, puedes ajá. tener una dictadura de la mayoría y que oprime a la minoría. Exacto. También. Entonces, no necesariamente va a ser así. Y eso ha provocado en el largo plazo de los años que malentendamos cuál era la función por la que creamos el Estado. Y justo lo acabas de decir, la función principal era yo le transfiero poder para que el Estado sea el único que pueda ejercer fuerza, y así entre vos y yo no nos estamos peleando cada vez que Así tenemos es. un malentendido. Que es un poco... Y bueno, lo voy a charlar hoy más tarde en el evento. Es un poco lo que yo creo que ha logrado la blockchain, que justo lo decías ahorita, que no es tanto que en la blockchain hayan reglas que todos cumplan. Es más que en la blockchain hay reglas que nadie puede no cumplir, Así es. que lo vuelve sumamente valioso para cualquier cosa. Digamos lo que crees. Claro, y por eso la participación del blockchain, por ejemplo, en la burocracia estatal es muy importante, porque el blockchain lo que va a hacer es que se va a volver una herramienta que impida que el Estado mienta. Exacto. Lo hablabas Y ayer. oculte cosas. Lo hablabas ayer, decías el tema de utilizar blockchain para el proceso electoral. Nosotros apoyamos mucho una iniciativa de la Asociación de Blockchain Bolivia, que fue un modelo de control electoral en blockchain, que lo que tenía interesante versus otros modelos que se han creado a nivel Latinoamérica era que ellos ya proponían la identidad digital. O sea, cada persona que se registraba tenía los datos resguardados en el ecosistema que nadie podía revisar, ni siquiera los mismos que le habían programado, y ese podía subir como un oráculo digital el acta.
y otros podían verificar esa acta, ¿no? Entonces, al final, en ese proceso de votación que tiene la blockchain, era prácticamente imposible mentir con respecto a las actas que se subían a Claro, y esta esa acta plataforma. que ha sido oficialmente subida ya no puede ser Ya alterada no puede ser nunca. exactamente. Sí. Obviamente, el paso siguiente, si querés hacer unas elecciones, es a esa aplicación, en vez de a cada identidad digital darle la opción de subir un acta, darle la opción de emitir un voto. Y ya, O sea, tendrías un eliminas proceso. el acta, Ajá, digamos. eliminas el acta, le das la opción de emitir un voto, y también sería un voto secreto porque los datos en una identidad digital son completamente cerrados. Claro, ni con una orden judicial te van a hacer darlo. Bueno, igual hoy Sí, día ajá. cuando compras criptos, además tú puedes ver las El hash. cuentas, Sí, el ajá. hash, digamos, Ajá. ¿no? Sí, Pero no sí. sabes quién es. Sí. Pero tú puedes ver tu hash. Sí. Y tú sabes que el tuyo está ahí. Claro. No Depende sé. de dónde la haces, ¿no? Porque si la haces en Binance sí hay forma de saber de quién son, Sí. pero si la haces en una billetera, que es donde se hacen estas identidades digitales, que son de autocustodia, que no hay, No ahí puedes nadie ver. puede saber Sí, nada. pero Es la ahí realidad. obviamente irías Ajá. bajo un esquema donde puedes ver el hash y el tuyo. Pero mira, hay cosas así. Ajá. Yo he visto aquí en las universidades algunas veces que publican las notas de los estudiantes y están con carnets de identidad. Sí, sí, sí. No están los nombres. No están. Pero tú sabes tu carnet. Tu carnet, exacto. ¿No es cierto? Ujú. Sí, Entonces se pueden hacer este tipo de cosas. Y yo creo que por eso la participación de la infraestructura de blockchain como te digo, en la burocracia no necesariamente te la va a eliminar, que es lo deseable, Ajá. pero va a evitar que el gobierno mienta. Pero la disminuye también. La disminuye, por También. supuesto, la hace más eficiente. Y eso es lo fundamental. Y Y por no- eso la resistencia de los estados a que se use el blockchain, Sí, ajá. porque le quitas pues Poder. la facultad de manipular. Porque la burocracia, ¿qué es en Bolivia, querido Dante? La burocracia en Bolivia es un mecanismo de control, de vigilancia, de fiscalización indirecta, y se ha vuelto un sistema no solamente de corrupción, sino también de castigo. Entonces, al Estado dañino, prebendal, que oprime y coacciona a los ciudadanos, quitarle esas cosas es quitarle la forma sobre la cual gobierna. Ya, claro. No, y obviamente blockchain más o menos como que le quita poder al Estado y se lo devuelve a la gente. A los ciudadanos. Exacto, Claro. que es algo que voy a hablar más tarde, porque yo lo veo en el ámbito de las inversiones, veo cómo le va quitando poder a las es. instituciones centrales. Hablando un poco sobre esto, de quitar poder, de renovar instituciones y demás, ¿cómo ves vos los siguientes 5 años? Porque yo calculo, no sé si estoy en lo correcto, no sé si vas a ir a las subnacionales, espero que sí, espero que haya un plan, porque sería bueno, pero yo entiendo que también los tiempos son muy cortos, a veces eso evita mucho, pero creo que todos esperamos que en los próximos 5 años haya un plan, un formato de tu lado, ¿no? O muchos esperamos, no sé si todos, pero muchos esperamos, porque yo lo dije en su momento, porque mi visión política era, los siguientes 5 años son muy complicados. A mí, no sé si me gustaría, a pesar de que me gustan mucho tus ideas, me gustaban mucho, que gobernaras en este periodo. Porque para mí tu futuro político es brillante, a mí me parece, con respecto a tus ideas y a lo que se puede hacer. Y siento que estos 5 años, entrara quien entrara, al final, como somos un país populista, si hace las cosas bien, va a morir políticamente. Si hace las cosas mal, va a morir políticamente. No, digamos, es un poco, y lo dije en su momento, es que si entra en estas, va a ser un mártir. O sea, hoy lo van a odiar, en 20 años la historia lo va a poner en su lugar, van a decir, puta, sí, nos salvó. Pero va a ser más o menos lo que pasó con el 21060. En su momento, a los de turno no los querían. Así Hoy, es. 20 años después, con perspectiva, nosotros decimos, era lo que se tenía que hacer. Sí. Pero- Ahora, mira, Dante, a ver, lo que estás diciendo es muy importante y es muy interesante. Pero otra vez, yo creo que más allá de las personas, lo importante son las ideas y los principios. Ok. Y yo te digo, si a mí me tocaría entrar al gobierno y plantear esos principios y esas convicciones en realidades que Y- cambien realmente a Bolivia por el lado positivo, y eso significa que yo después tengo que morir políticamente,
no me importa. Lo La acepta. cosa es que las ideas sigan y venga alguien y tome eso y lo haga mejor. A mí una vez me dijeron, no, pero el gobierno de transición, que, bueno, yo creo que todo gobierno tiene que ser una transición a algo Al mejor. siguiente, sí. A algo mejor, ¿no es cierto? Más allá de las personas. Ahora, ¿qué es lo que yo veo en el gobierno actual? La crisis es tan profunda, es tan compleja, una crisis fiscal que deriva en una crisis de balanza de pagos. Ya hemos visto este tipo de crisis, pero en el mundo miles de veces. Nos hemos quedado En sin Latinoamérica dólares. es la típica crisis Sí. que lo ha tenido en su momento Perú, que lo ha tenido Colombia, que lo ha tenido la Argentina, que lo ha tenido Bolivia en su momento también. Y la receta es compleja, la receta es dejar de gastar. O sea, si tu problema es el exceso de gasto, La solución es simple, el aplicarla es complejo. así es, la solución es simple, la aplicación es compleja, deja heridas profundas, por eso la habilidad de cómo se hace, y no es tanto si se va a hacer o no, es cómo se hace. ¿No? Puede ser una solución ordenada, desordenada. Ahí hacías una especie de metáfora que, bueno, ahora que me decís que sos muy católico, entiendo por qué usas tanto las metáforas. A mí me fascina, yo soy católico igual, y me fascina la historia de Jesús, y me fascina cómo comunica las cosas. O sea, para mí creo que es de lo que mejor podés aprender de él, ¿no? Sí. Entonces, en esa estructura entiendo que las metáforas son muy útiles. Creo que cualquiera que se ha leído la Biblia católica entiende la utilidad de las metáforas. Y usabas una que es que el país se está desangrando. Necesitas primero encontrar cuál es el problema, tapar el sangrado y luego inyectar, digamos. Y las rehabilitaciones después. Sí, ahí hay un temita como hijo de matálogo que hay que hacerle una añadida. Cuando un paciente realmente está en shock, lo primero que haces es meterle agua e hidratarlo. ¿Por qué? Porque normalmente un paciente desangrado no se muere por el sangrado. La mayoría de las veces se muere por deshidratación. Y esto fue un estudio que hizo mi papá. Y aquí se salvó muchas vidas por eso. Entonces, claro, yo decía, a ver, está bien la metáfora, pero le falta un puntito. Está no, interesante. Sí, la solución no va por la transfusión de sangre, sino la inyección de salinidad, digamos. Claro, ¿no? a veces uno piensa, no, el problema es tal, porque es lo típico, ¿no? Lo ves sangrarse, metele sangre. Claro. Y no funciona así. Sí, evidentemente hay que llegar a un equilibrio con salinidad, de sueros. No, claro, sueros aquí, que te den la glucosa, las sales minerales. Ahí más que todo es un puntito que me gusta porque en realidad las cosas se escuchan simples, pero como decíamos, son más complejas de lo que parece. Porque sería simple, ¿no? Se está desangrando, le meto sangre y en realidad no. Se está desangrando, hay que meterle líquido. No, y si tienes una hemorragia grande, no importa cuánto metas, igual no vas a seguir solucionar Claro, el ahí problema. lo otro que te toca es diagnosticar por qué sigue sangrando, Así es. cerrarlo. No, y en el caso de la economía está claro, es el exceso de gasto público que ha erosionado, por supuesto, las reservas internacionales, porque ha forzado al Banco Central a ser el prestamista principal, fundamental del eso igual Tesoro. Es anticonstitucional, Total, ¿no? es inconstitucional, es inmoral, porque eso te Por genera encima, ¿no? inflación. La inflación, pues se dice, es el impuesto más injusto que hay. Claro, es tremendamente injusto. Pero para empezar, a ver, ahorita estamos con una inflación del 20%, es un impuesto que tenemos del 20%. Ya lo hemos superado. ¿Ah? No sé si has visto el último dato del Bueno, INE. 20 y algo ya estamos. 28 precios al por mayor. Así es. 18 y poco precio al consumidor. O sea, correcto. Por encima del 25 vamos a Por estar. eso, ya estás. Sí, ya. ¿no? Ya estás apuntando un 30%. Ujú. Y yo pregunto, ¿la Asamblea en algún lugar se ha reunido algún momento a decir va a haber un impuesto de 30% a los ciudadanos? No, nunca no nos comunicaron. ¿no? Y la gente tiene que entender por qué se llama impuesto, porque al final el gobierno gana también de eso. ¿no? Es una forma de financiamiento que tiene el gobierno, es la inflación. ¿no? Digamos, esto viene de una botella de agua que valía X, ahora vale 30% más la botella y el gobierno cobra
el mismo impuesto porcentualmente, pero en plata es más. Entonces No, y el gobierno aparte- se está financiando. Y aparte su deuda se abarata si lo comparas con los productos que el gobierno puede vender. Por supuesto. Sí, ¿no? que Entonces, esa es la está realidad. licuando la Está deuda, licuando, está teniendo más ingresos, el ingreso inflacionario, y eso va sobre la carga de los hombros de los bolivianos, especialmente de la gente más pobre. Por eso, Claro, al principal que afectas ahí es al más vulnerable. al más Que, vulnerable. que ese es uno de los problemas de los ajustes, ¿no? En cualquier... Porque el ajuste económico que tenemos que hacer, también al que más va a afectar es al más vulnerable. Así es. Porque al final el que está en clase media o el que tiene ingresos, lo que va a hacer es, ya, fines de semana ya no salimos a comer. Luego el otro, ya, ¿sabes qué? Se acaba... No, el otro es, Claro. no voy a tener que no comer. como. Exactamente. ¿No es cierto? Y tenemos un gran porcentaje, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, datos oficiales no hemos tenido hace mucho tiempo, pero los últimos datos creíbles teníamos un 30% de la población en pobreza y un 13% en pobreza extrema, que no es poquito. Bueno, y con el censo ya estamos en 40, y ojo que en el censo no se hace el ajuste por inflación. Sí. ¿No? Cuando tú haces los análisis de pobreza, esos índices, los ajustas por inflación, la pobreza es mucho más grande. Sí. Entonces, quedemos claro, el movimiento socialismo al final No ha disminuido incrementado, la pobreza. no ha disminuido, y más bien la ha incrementado, especialmente en los últimos años. Que ese es un error del análisis estadístico. O sea, los datos son buenos y es bueno tenerlos claros, pero también hay que saber analizarlo. Correcto, correcto. Y el factor inflación es fundamental. Por eso, yo te puedo decir cómo se va a evaluar el éxito o el fracaso del gobierno de gobierno Rodrigo Paz. Ok. Va a ser los datos de la inflación mensuales, trimestrales y anuales. En los siguientes 5 Así años. es. Eso va a decir, este es el presidente que recibió la inflación anualizada del 30 y se fue con 5, Ajá. o se fue con 35, con 100, o con 1000. 40 o con 1000. Sí, ¿ah? sí. Eso va a definir, ese va a ser el grado de calificación de este gobierno. Es el más exacto. El creería. más exacto. Sí, el Y al más final de exacto cuentas, para comparar. toda la política económica, todo el ajuste que se tiene que hacer, todas las medidas que se tomen, Se va a ver reflejado al ahí. final se va a reflejar en la inflación. Es igual que infección, otras vamos al tema médico, te atropelló el bus, estás en la sala de emergencia, estás con una septicemia tremendas. Al final, ¿cuál es el indicador que te va a decir esto se ha normalizado o no? Si el tu paciente temperatura. Tu Sí, temperatura. ¿no? sí, Está en ah. 41, ni muy arriba ni muy abajo tiene que estar. 36, 37, ok, está sano. Claro, y cuando lo veas levantarse, decía, ya. Así es, así es. Entonces la Pasa inflación va a ser el desafío más grande. Ahora, pero mira cómo funciona esto del ajuste, ¿no? El ajuste va a venir con medidas que sí van a exacerbar, si quieres, de alguna manera la inflación, y vas a tener que contraer el crecimiento económico aún más. O sea, Bolivia va a tener que entrar en una recesión. Pero va a ser por las razones correctas, porque Claro. estás tomando las medidas para Correcto. que se equilibren los precios, para que sinceremos la economía, se sincere el mismo tipo de cambio, y todo eso nos lleva a una situación donde digamos, ok, hemos pasado del bache. Lamentablemente, cuando hay crisis de origen fiscal, por eso a mí me gusta decir, para comprender mejor, la noche se tiene que volver más oscura antes que tengas la claridad del día, ¿no? Sí, pasa mucho. Es como, ¿no? Antes del arco iris viene la lluvia. ¿no? Así Sí, es. sí, Estas hay un montón, metáforas sí. sí, funcionan muy bien. Justo comentabas algo que hace mucho quería preguntarte y me lo debo a mí mismo desde la etapa de las elecciones. Mencionabas sincerar el tipo de cambio. Sincerar porque tenemos un cepo, ¿no? Entre el oficial y el real. Yo le digo el real porque la realidad es que es lo que el mercado proponga. Vos mencionaste en algún momento que para vos el tipo de cambio debería ser fijo, armado por el Banco Central, pero como una institución independiente y no dependiente del Estado, ¿no? Yo, como te comentabas, estuve muy a favor de muchas de tus propuestas económicas. La única que a mí no me terminó nunca de cerrar era justamente esa. Yo Lo del tipo de cambio fijo. Fija, lo del tipo de cambio. Yo prefiero un tipo de cambio flotante, tanto un poco por un contexto histórico de
no sé si te has leído el de Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff, esta vez es distinto, que ellos hacen como un análisis de la historia financiera y ellos te dicen, bueno, normalmente el tipo de cambio fijo siempre termina en una devaluación como la que hemos tenido. O sea, es un poco los datos que ellos tienen, pero principalmente también porque me parece que el flotante le da más libertad al mercado que el tipo de cambio fijo, personalmente. O sea, siento que al final, aunque sea una institución independiente, el Banco Central sigue teniendo una persona que puede prestarse a otros intereses, quizás ya no los estatales, pero a otros intereses, para mantener en ciertos montos ese cambio fijo y deja de darle la libertad que el mercado requiere. No sé, o sea, vos cuál es Sí, no, yo lo veo diferente. Ajá. A ver, para empezar, un tipo de cambio flexible de ninguna manera es libre. Ya. Porque el tipo de cambio flexible implica la necesidad de una intervención del Banco Central para mover el tipo de cambio de acuerdo a lo que el Banco Central perciba que es necesario. Entonces no es libre, es un mercado intervenido. Por ejemplo, se dice todas las monedas del mundo están en el libre mercado flotando. Mentira. Hay dos bancos centrales que definen el tipo de cambio. O sea, está controlado por una institución que es del Estado. Que define una forma de calcularlo, a eso te referís. Claro, pero ese Banco Central, al final de cuentas, en muchos casos, especialmente en Latinoamérica, se ha demostrado que difícilmente es independiente. Entonces, puede ser manipulado por intereses. Es manipulado. Entonces, el tipo de cambio que tienes no es de libre mercado, es un tipo de ese flotante no es libre mercado. Okay. Es intervenido. Entonces, ¿cuál es la idea del tipo de cambio fijo? De fijar el tipo de cambio de una manera de que generas un patrón que ancla expectativas de tipo de cambio de inflación. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Cuando tú ves, es más, hablas de la historia, ¿no? De los estudios que se han hecho. Cuando tú ves, por ejemplo, desde 1870 a 1914, todos los tipos de cambios en el mundo eran fijos, básicamente. Y cuando tú ves el tema de Bretton Woods, que llega hasta 1971, el tipo de cambio era fijo y se seguía el patrón oro con la onza a $35. El tipo de cambio en el mundo era fijo. Y eso porque teníamos un respaldo detrás de la moneda. Exactamente, un respaldo. Entonces, ¿eso qué hizo? Que el mundo en esas épocas, y está totalmente evidenciado, había más estabilidad. Menos inflación. Muchísimo menos inflación, estabilidad, menos inflación. Las expectativas estaban ancladas por los países, por la gente, por los ciudadanos. El comercio internacional se podía mover mucho mejor. Y justamente cuando se dice ya no quiero el tipo de cambio fijo, cuando alguien dice, en este caso Nixon agarra y dice es necesario que yo pueda mover el tipo de cambio y empiece, ¿no es cierto?, a usar el tipo de cambio como un mecanismo de hacer obviamente política monetaria y patear el tablero, y desde entonces tenemos este desorden en realidad en el mundo. Ahora, pero hay razones bien importantes por las cuales el tipo de cambio tiene que ser fijo, y eso, déjame explicarte un minuto de cómo lo veo y cómo creo que tiene que ser. El hecho de tener el patrón oro en su momento te ha dado esa estabilidad y te ha revelado que si tú violas el tener ese patrón, se te dispara la inflación y tienes todo ese descontrol. Entonces, vamos al otro tema que es importante. Mendel y Fleming, en la llamada la trilogía imposible, te dice que tú no puedes tener el tipo de cambio fijo, libre movimiento de capitales y un banco central que imprima cuando le da la gana. Tienes que escoger 2 de 3. Yo sé si yo, ya, ok. Ya te entendí. Sí. No puedes. O sea, o escojo tipo de cambio fijo y libre mercado, o un banco central, y no quiero un banco central que imprima lo que le dé la gana. Okay. Entonces, un poquito extremista, pero ya. Yo no quiero el banco central que haga lo que le da la gana. Entonces no me queda más que... No me queda más que el tipo de cambio fijo y libre movimiento de capitales para que funcione la economía. El tipo de cambio fijo se vuelve en un ancla
no solo de expectativas, sino también un cinturón de seguridad a la política monetaria. Entonces, un banco central, por ejemplo, no puede imprimir más de lo que tiene en reservas si tiene un tipo de cambio fijo. Y es más, si lo hace al violar, digamos, si quieres, esta trilogía de alguna manera, lo que hace es encontrarse en una situación donde se le genera un tipo de cambio paralelo. ¿Por qué el MAS está en este lío? Porque ha tratado de hacer ha violado esta trilogía, ha tratado de hacer las tres cosas al mismo tiempo y eso no funciona. Entonces, ¿por qué especialmente los liberales nos gusta el tipo de cambio fijo? Porque exige algo que es tremendamente necesario: disciplina fiscal. Tú no puedes tener un tipo de cambio fijo teniendo indisciplina fiscal. Es como el cinturón que yo lo tengo aquí en el tercer agujero. Claro. ¿No? Y empiezo a comer mucho. Y si empiezo a engordar, a hacerme obeso, me va a ajustar. O sea, el tipo de cambio me va a revelar el momento que el gobierno está incumpliendo esa disciplina fiscal. Y por eso es que tenemos el problema ahora. No es que el tipo de cambio fijo no ha funcionado. Lo que no ha funcionado es el gobierno con un tipo de cambio fijo. Ahora lo pongamos de la siguiente manera. ¿Qué hubiese pasado si en el gobierno del MAS hubiera habido disciplina fiscal, hubieran liberado las exportaciones, no habría cupos y tendríamos libre comercio? El tipo de cambio fijo hubiera funcionado perfectamente. Hubieran tenido que igual ajustarlo, me imagino, porque no podemos esperar que Bolivia crezca a la par que Estados Unidos, digamos. Entonces, obviamente la moneda norteamericana va a seguir siendo más fuerte en el largo plazo. Pero fíjate, es que en realidad lo que pasa es si tú mantienes el tipo de cambio fijo por la misma disciplina que tienes que tener, vas a tener que volverte un país que crezca como las economías desarrolladas del mundo. Te obliga a ir en eso. Okay. Ahora, Dante, haz un análisis y yo desafío que hagan el siguiente análisis. ¿Cuántos países del mundo tienen tipo de cambio fijo y cuánto tienen flexible? El 60% tiene alguna forma de tipo de cambio fijo. Que utilizan mucho banda, ¿no? En la gran mayoría. Pero que es más o menos como un fijo, pero la banda es una forma de fijo. Sí, bueno, el tipo de cambio fijo era 6.86, 6.96. Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces, tú tienes, digamos, tipo de cambio rígido, llamarlo. Sí. Más o menos el 25-30% de los países del mundo lo tienen. Ahora un poco... ¿no? Ahora, el tipo de cambio más fijo es el dolarizado totalmente, ¿no es cierto? Pero la misma Unión Europea, por ejemplo, ahí tienes tipo de cambio fijo. Todos los países en la Unión Europea tienen el tipo de cambio fijo al euro. Y el Tratado de Maastricht, ¿qué te dice? Entre las muchas cosas que te dice, no puedes tener una inflación de más buscas el 1.5%, buscas equilibrio fiscal, no puedes ser indisciplinado. Claro. Y por eso cuando aparece un país como Grecia que dice, wow, yo me tengo que salir de esto porque me están obligando a no imprimir dinero, bueno, si quieres ser parte de la Unión Europea tienes que ser disciplinado. Entonces, ¿sabes qué? En el fondo, el tipo de cambio fijo significa disciplina fiscal. Y para ponerlo claro a la gente, significa nunca puedes gastar más de lo que tienes si tienes tipo de cambio fijo. La misma trilogía te dice eso. Nunca puedes imprimir dinero sin respaldo y lo más importante, no puedes tener una política inflacionaria. Ahora, Bolivia tiene otro problema que es muy diferente a muchos otros países que se llama el pass-through rate. ¿A qué significa eso? Bolivia tiene un pass-through rate de más o menos entre 3 y 6% o entre 30 y 60%. Por cada 10% de movimiento del tipo de cambio. ¿Qué significa eso? Si tú mueves el tipo de cambio 10% hacia arriba, una devaluación del 10%, como Bolivia importa 70-80% de los insumos que necesita su industria, de lo que consume también y los insumos para exportar, cualquier movimiento pequeño en el tipo de cambio hacia arriba significa que vas a encarecer los productos. Claro. En Bolivia eso se refleja en tu inflación. Tú tienes países, por ejemplo, vamos al extremo de la China, por ejemplo, que no es cierto, haciendo su devaluación no tiene mucha inflación, bueno, aunque ya es un problema la inflación en la China, pero logra, digamos, producir internamente muchos productos. Bolivia no tiene eso, entonces
por eso una variación en el tipo de cambio hacia arriba, una devaluación, inmediatamente significa inflación. Y eso lo estamos viviendo ahora en este momento. Entonces, un pass-through rate razonable, si quieres, para los países es de 20%. Bolivia está entre 30 y 60%. Entonces, por eso necesita un anclaje del tipo de cambio y de expectativas inflacionarias con un tipo de cambio que tiene que ser fijo. Okay. Ahí tengo algunas cositas. Principalmente, yo creo que la inflación y lo de Nixon se debe más a que se quita el patrón oro, más que se mueve el modelo de tipo de cambio que se maneja. Pero eso luego lo podría por eso quita el patrón y eso le permite mover y generar inflación, pues, y lo que propones me parece interesante, pero estamos apuntando a un banco central que realmente cumpla con lo que estás planteando. Que ese es el tema. Ajá. Por eso los liberales queremos que haya eso, cumplimiento de Banco Central independiente. Por eso el extremo es que no haya Banco Central. Y en la historia de la humanidad ha habido momentos donde no ha existido, incluyendo en Estados Unidos, los periodos de auge más importantes, así cuando el Banco Central no existía, la famosa Fed. Pero ahora, el tema es el siguiente. La institución llamada Banco Central te dicen al final cuál es su objetivo, por qué se crea un banco central, para garantizar la estabilidad monetaria del país. Claro, pero realmente cumple con eso. Más bien el Banco Central es el causante de la inestabilidad. Pero si tiene intereses por detrás, tanto para el flexible como para el fijo, tenés el mismo problema. Hay intereses por detrás. Pero tendrías que hacer lo que sí. Pero el tipo de cambio fijo, si lo quieres ver desde el punto de vista de intereses, ¿cuál va a ser el interés? Que haya estabilidad de verdad monetaria y no haya impuesto inflacionario, y realmente sería un banco central que está trabajando para la gente. O lo que nos pasó 25 años, maquillar la realidad monetaria. Es que ahí viene el tema, la institucionalidad, ¿no es cierto? Sí, exacto. Y por eso, fíjate, no es descabellada la idea de decir, como el Banco Central me puede maquillar, el Banco Central, la tentación es muy grande de mandarlo a imprimir. Lo vuelo. Lo vuelo, o hagamos lo que han hecho Panamá, lo que ha hecho El Salvador o Ecuador, dolaricemos la economía. Y listo, y nos olvidamos del conflicto de interés que puede significar un banco central inflacionario que al final de cuentas está haciendo que se financie el gobierno, haciendo transferencias de riqueza hacia el Estado y por el otro lado afectando el salario de los trabajadores, ¿no? Que son al final los que están pagando por esa devaluación. Bueno, voy a tener que cortarte aquí, me gustaría debatir esto a fondo, pero me toca ir al evento, ya me toca mi charla. Es un excelente placer hablar contigo. La verdad que... El gusto es mío, Dante, y gracias por la oportunidad de... además hablar del tipo de cambio, la verdad es que es la primera vez que me preguntan del tema, creo. Sí, me di cuenta. No sé, cuando tengas tiempo volvás por Santa Cruz, ¿dónde estás ahorita oficialmente quedándote? En cada aeropuerto de... No te creo, estás a full. Ya, ok. Ahora me voy para Trinidad. Yo sigo en campaña, Dante. Y mi campaña es de 5 años desde campaña. Es correcto, es lo que toca hacer. Ese tribunal supuesto supremo electoral de Supremo no tiene nada. Habrá inhabilitado mi candidatura, pero no inhabilitado ni las ideas de la libertad y menos la posibilidad de que yo siga en campaña. Como te dije, creo que ganaste mucho sin ganar. Ganaste mucho sin ganar, sobre todo en esta batalla cultural que toca meterla desde cualquier frontera. Cuando estés por Santa Cruz, avísame, tiramos ahí, como te dije, tengo un podcast que se llama Finanzas Salvajes. Ahí me gustaría que lo debatamos más a fondo, porque me parece un tema súper interesante de discutirlo. Entiendo un poco más tu punto, entiendo mucho más hacia dónde querés plantearlo, que me parece mucho más coherente que lo que yo pensaba que era la idea inicial. Sobre todo este tema de volver al patrón, digamos, que es importantísimo. Sí, el tipo de cambio fijo hay que verlo como un tema de patrón. De patrón, exacto. Si lo haces así, tiene mucho más sentido, me gusta más, porque al final termina convirtiéndose también como lo que está queriendo lograr blockchain, Bitcoin y todo esto, volver al patrón, volver a la base de cómo se distribuye confianza. Jaime, un placer enorme, y como te digo, cuando estés por Santa Cruz,
tirame un WhatsApp o Por avísame, favor. o yo voy a estar pendiente Sí, igual sí. si te veo por No, acá. de acuerdo. Y tiramos otro capítulo o bien en vivo un debate hablando de este tema que me interesó muchísimo. Muchísimas Interesante. gracias. Un placer Gracias. tenerte. Muchas y a la gracias. gente que te siga, bueno, te debe Gracias. seguir, pero... Muchas gracias. Un saludo cordial a todos. Gracias por la oportunidad, Dante. Ay, ¿cómo se Y la podrían batalla cultural inscribir es al esta. partido? ¿O Bueno, cuándo? necesitamos la autorización para hacer las inscripciones formalmente por el Tribunal Electoral. Eso le vamos a avisar a la gente. Pero sí estamos ya aglutinando grupos de personas liberales a nivel nacional. Ya. Cuando yo estaba en campaña, éramos 34 Claro. grupos a nivel nacional e internacional. Hoy somos 96 grupos. Es decir, hoy hay más gente apoyando nuestras ideas que durante la campaña, y eso demuestra que en este país hay gente que quiere el cambio de verdad y no es gente que está coyunturalmente, no es por alguna pega, están por el cambio. Claro. Por eso es que están con nosotros ahora, porque saben que hasta dentro de los 5 años, ¿no es cierto?, se tiene que trabajar. Y esa es la gente que queremos, gente honesta, gente transparente, gente liberal, gente que quiere unirse a la batalla cultural, pues estamos con las puertas abiertas. Perfecto. Yo ya hablé con tu equipo. Voy a estar en esa batalla estos 4 años. Excelente. Entonces, un placer. Gracias. Gracias.